Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Cuando San Juan nos cuenta su Evangelio, cuando escribe su Evangelio, han pasado muchos años después de la muerte de nuestro Señor, es el último Evangelio escrito, no se sabe con exactitud cuándo, pero años 90, por lo tanto, estamos hablando de que 60 años después, eso no es tan extraño porque San Juan era un adolescente, 15 años quizá, por lo tanto podía tener en ese momento 75 años, 80 años. Cuando uno piensa en la lucidez que tiene una persona como el actual Papa emérito Benedicto XVI, bueno, pues no es una cosa tan difícil, y él recuerda todo lo que había vivido en su juventud, que son los recuerdos que no se olvidan nunca. Tiene seguramente ya delante de la mirada los otros 3 evangelios, algunos de los cuales llevaban ya bastante tiempo circulando en las comunidades cristianas. Y con ese objetivo él va a completar el evangelio contando cosas, algunas por supuesto que ya han sido contadas por los demás desde su perspectiva como testigo directo, y otras que los demás no habían contado. Pero sobre todo está haciendo una reflexión. Y en la reflexión queda perfectamente reflejada en este texto de hoy, y también está reflejada en el prólogo de su Evangelio, el 4º Evangelio. Tanto amó Dios al mundo, o cuánto amó Dios al mundo, cuánto amó Dios al mundo. Y ese amor de Dios es el que se va a convertir en nuestro juicio. O sea, ¿qué hemos hecho con el amor de Dios? ¿Qué hemos hecho con los dones recibidos? Seguro que hay muchas personas que no han conocido el amor de Dios, no porque no exista el amor de Dios para esas personas, sino porque nadie les ha hablado de Jesús, o quién sabe qué imagen de Jesús les han presentado. Bueno, pero nosotros sí que hemos conocido y creído en el amor de Dios, hemos tocado, lo mismo que tocaron aquellos apóstoles al Cristo resucitado, lo mismo que le escucharon, lo mismo que sintieron como los de Maús, cómo ardía su corazón. Nosotros hemos tocado el amor de Dios. Nuestro corazón ha ardido en muchas ocasiones ante su amor. Hemos escuchado la voz del Señor en nuestro propio corazón. Es decir, Él ha andado con nosotros por los caminos de la vida. Bueno, ¿qué hemos hecho con esos dones recibidos? ¿Qué hemos hecho? Porque el Evangelio de hoy dice claramente que el no haber sido capaces de corresponder a esos dones es lo que se va a convertir en nuestro juicio, porque Jesús no ha venido para condenar a nadie, sino para salvarnos, pero no para salvarnos en contra de nosotros. No hay que olvidar nunca aquella frase de San Agustín: Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, el Señor ha venido para salvar, pero no para salvarnos a la fuerza. Ha venido para salvar, y es pura gracia su salvación, puro regalo su salvación. No nos lo ganamos nosotros con nuestras buenas obras, pero nuestras buenas obras son necesarias. Sin esas buenas obras, la salvación, que es un regalo de Dios por el cual tenemos que estar siempre agradecidos, esa salvación no puede afectarnos, porque la rechazamos. Te dan un regalo y es un regalo, pero tú tienes que aceptar el regalo, tienes que firmar el documento con el que el cartero te lleva el regalo a casa. No te supone un gran esfuerzo, es un gran don, pero al menos tienes que firmar el documento o poner tu huella dactilar en el iPad, en el aparato electrónico que te llevan delante. Es decir, el regalo de Dios, la salvación de Dios, que el Cristo Salvador actúa, pero tú tienes que aceptarlo, y aceptarlo significa creer en que Cristo es Dios con todas las consecuencias, e intentar vivir como creyentes en ese Cristo Dios. Es decir, intentar practicar sus mandamientos y levantarte 70 veces al día si tú has pecado 70 veces 7. Es decir,
estar luchando continuamente en ese camino de conversión. Creo que esto es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Qué has hecho con los regalos que te he dado? ¿Qué has hecho con todas esas experiencias positivas que has tenido conmigo? ¿Por qué ante cada problema que hay te quejas? ¿Por qué te olvidas de todo lo que ha ocurrido? ¿Por qué tanto amor no ha servido para que caigas de rodillas dándome gracias y llevando una vida santa, o por lo menos intentando llevar una vida santa? Deberíamos ciertamente avergonzarnos de ser como somos y por lo menos acudir al Señor a pedirle todos los días perdón, que siga teniendo paciencia con nosotros. Quiero decir también una palabra sobre la fiesta de hoy, que se celebra en algunos países, en otros no, San José Obrero. Es memoria libre, hay países que la celebran y otros que no, aunque sea en todo caso un día de fiesta desde el punto de vista civil. Y me parece que recordar a San José como obrero, que es lo que la Iglesia nos propone que recordemos hoy, significa que a través de nuestro trabajo podemos encontrar la santidad, podemos hacernos santos y también que a través de nuestro trabajo podemos servir a los demás. Pero el trabajo, habrá excepciones seguramente, el trabajo siempre exige un sacrificio. Por ejemplo, el sacrificio de los horarios. A veces el sacrificio no solamente de los horarios, sino de unas compañías que no son las adecuadas. Otras veces el trabajo es penoso en sí, pienso gente que está en la mina o en el campo. Y otras veces el salario no es suficiente y te encuentras agobiado. Otras veces simplemente el trabajo es precario, y es precario porque no estás fijo. Es decir, ligado al trabajo hay dolor y sufrimiento más o menos grande, cansancio, a veces angustia porque no se tiene trabajo, que es todavía mucho peor que tener un trabajo difícil. Es decir, el trabajo, que es un camino de santificación y que es una forma de servir a los demás, y es así como tenemos que verlo, el trabajo también implica cruz, implica dolor, implica una cierta dosis, a veces muy grande, otras veces más pequeña, de sacrificio. Bueno, pues esa es la cruz. ¿Por qué no nos han enseñado a ver la cruz como algo normal de cada día? Y como algo que tenemos que aceptar, porque aunque no fuéramos creyentes, tendríamos que aceptarla. Es decir, es que solo en el trabajo sufren los creyentes, es que solo están sin empleo los creyentes, es que solamente tienen un jefe difícil los creyentes, es que solamente cobran poco los creyentes. Es como si dijéramos, ay, es que estoy enfermo porque soy católico. Oiga, los católicos enferman y los musulmanes enferman y los budistas y los ateos enferman. Es decir, nosotros lo que tenemos que tener como católicos es la certeza de que Dios está detrás de todo eso, de que Dios no nos abandona y la posibilidad, con la gracia de Dios, de ofrecerle eso al Señor para unirnos a su cruz. El trabajo es un don, aunque no sea perfecto. El trabajo es un don, como bien saben los que no tienen trabajo. Pero en todo caso, la cruz ligada al trabajo o ligada a la ausencia de trabajo es una forma de ofrecerle al Señor nuestra colaboración, nuestra cooperación en la redención del mundo, y también es una forma de purificar nuestros pecados, porque realmente necesitamos esa purificación. Que Dios nos ayude.